Bienvenidos a un episodio más de la serie Joyas de Colección, programa radiofónico que forma parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC y el Fotoobservatorio, con el apoyo del ILSE. En este programa conoceremos las actividades y funciones de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, reconocido en el mundo académico nacional e internacional por su labor en el área de investigación vinculada a la historia y las ciencias sociales, así como su destacado interés por la docencia. Para hablar sobre el tema, hoy me acompaña el maestro Germán Eloy Mejía Estrada, que es subdirector de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar. Bienvenido, maestro, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar conociendo un poco sobre los orígenes del Instituto José María Luis Mora. Claro que sí. Hablar del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Instituto Mora, como también es conocido, es referirse principalmente a un fondo documental. El instituto fue creado por decreto presidencial el 24 de septiembre de 1981 con la finalidad de realizar investigaciones en las áreas de historia y ciencias sociales y generar programas docentes. Asimismo, pues difundir todos esos resultados de investigación. ¿Nos podría contar cuál fue la misión principal para crear este instituto y sobre todo las funciones iniciales? Claro que sí. Su misión principal y como fue creado fue en torno a dos áreas sustantivas, principalmente la investigación y la docencia. Junto con ello se le dotó, por decir, de una misión paralela que era incrementar y conservar un fondo documental que precisamente dio origen al instituto. En ese sentido, bueno, la institución, a partir de su creación, genera 4 programas de maestría, recientemente un doctorado más, tiene 2 doctorados en sí y una licenciatura a partir de 2013. Pues bueno, las maestrías giran en torno a los estudios históricos y ciencias sociales principalmente. Hablar de este enfoque histórico y ligado a las ciencias sociales nos lleva siempre a pensar en el resguardo de todos estos documentos que se van creando a la par de los nacimientos o las fundaciones de los institutos. En este caso, también nos lleva a hablar de la biblioteca, ¿no? Este lugar en donde se albergan estos documentos o estos libros. ¿Nos podría platicar un poco sobre la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, que concentra además, sabemos, un importante fondo documental en el campo de la historia, de las ciencias sociales, no solamente de México, también de América Latina y el Caribe? Claro que sí. Me refería un poco al inicio que hablar del instituto es hablar de un fondo documental. Efectivamente, a diferencia de otros centros, instituciones o entidades públicas, culturales, esta institución es creada a partir de la riqueza de un fondo documental. Eh, en la década de los 70, específicamente en el 1976, se crea una organización, una asociación civil llamada Bibliotecas Mexicanas, la cual pretendía reunir bibliotecas dispersas de connotados políticos, intelectuales, que pues estaban en sí a punto de desintegrarse. Aquí atinadamente este fondo documental, que es reunido principalmente por destacado bibliófilo José Ignacio Conde Díaz Rubín. Él se dedica pues buena parte de su vida, 35 años, poco más, a reunir una vasta biblioteca en aspectos precisamente de los estudios principalmente históricos de México y
a lo largo de este periodo, el señor reúne y rescata varios fondos que estaban en su momento pues disponibles a venta, próximamente a ser dispersos. Este persona atinadamente tiende a reunirlas en una sola biblioteca que era de su posesión. Posteriormente esta biblioteca pasa, de acuerdo a fuentes, a través de convenios y tanto del gobierno federal como de algunas organizaciones, a ser resguardada precisamente por instancias culturales de México, y en ese sentido es como se da pues paso a esta asociación civil. En su origen, la asociación civil, pues junto con algunas destacadas personalidades de esa época, pues se tiende a reunir algunos segundos ejemplares de instancias también culturales federales, y da origen a lo que es ahora el fondo principal de la institución. Dada que la riqueza de ese fondo y lamentablemente no cuaja, no son los frutos que uno pretendía en ese momento para esa organización, se le da vista a generar otra entidad cultural, en ese sentido, pues una institución de investigación. Se crea así en el 81 la entidad que recibe el nombre de un destacado reformador del siglo XIX, don Valentín Gómez Farías. Se dota de su domicilio, que en ese momento, bueno, lo mantenía también una entidad cultural, y precisamente para generar este centro de investigaciones se le da el nombre de otro destacado ideólogo del siglo XIX, José María Luis Mora. Entonces, bueno, a la par se crea el instituto en una sede que muy representativa del siglo de esos momentos, del 18, la casa de don Valentín Gómez Farías, el nombre de José María Luis Mora, y se da inicio a lo que conocemos hoy en día como el Instituto Mora, con la intención de generar nuevos espacios de conocimiento, y lejos de competir con las instituciones educativas superiores que en ese momento imperaban, pues bueno, viene a ser un complemento para los estudiosos de las humanidades, en este caso de la historia de ciencias sociales. ¿Qué significó o qué desafíos representó llevar, pasar de ser una biblioteca que resguardaba documentos o de personalidades importantes a convertirse a todo un plan de investigación o un centro de investigación? ¿Qué implica para la biblioteca en cuanto a resguardo y me imagino, armar un criterio o una lista de criterios para poder sumar a sus colecciones más material? Sí, efectivamente, nosotros consideramos de repente a esta biblioteca como una biblioteca un tanto híbrida. Eh, Ahora ya con las telecomunicaciones y los avances tecnológicos, bueno, se tienen varios soportes, pero en su origen, la biblioteca por un lado resguarda, organiza y promueve un fondo histórico, un fondo antiguo, con obras que van del 16 a principios del 20. Y por otro lado, un fondo moderno que precisamente atiende a todos los planes y programas, tanto docentes como de investigación, y en ese sentido el reto para nosotros es enorme, ¿no? Por un lado, tener criterios muy específicos de salvaguarda de obras originales del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, con ciertas políticas que se ha aplicado para poder
pues masificar, digamos, sus contenidos, llevarlos a otros espacios, a otros públicos y por otro lado, mantener en un constante crecimiento y actualización el acervo moderno para permitir apoyar a los planes y programas tanto docentes como de investigación. Digo, de aquí, en ese sentido, la biblioteca apoyada por varios profesionales y varias comunidades, pues nos hemos dado a la tarea de ir acompañando a nuestras áreas docentes, nuestras áreas de investigación, precisamente con la finalidad de ir atendiendo sus necesidades específicas. Desde luego, las bibliotecas hoy en día son trabajos titánicos y que no realizan de manera aislada, sino que tienen que ir en coordinación, en cooperación con otras instituciones, sobre todo con instituciones que de alguna manera son complemento, tanto nosotros como ellos para nuestros programas. La misma situación de tener este acervo histórico, este fondo reservado que le llamamos nosotros, nos obliga a tener cierto eh, eh, cuidado en cuestiones de preservación y en ese sentido, desde que nace la biblioteca con el proyecto de bibliotecas mexicanas, se dota también de una área de conservación. Actualmente contamos ya con un taller en forma, con profesionales en preservación y nos ha permitido ir dando atención y resolver ciertos problemas que se nos llegan a presentar en algunos ejemplares de el oficio y profesión de encuadernación y restauración son delicados para estos tipos de ejemplares, lo cual nosotros tenemos muy presentes y eso creo que también desde un inicio de esta entidad se vio con buena visión y fue muy atinadamente dotar de personas profesionales que acompañasen el desarrollo de la colección. Hemos conversado en otros episodios de Joyas de Colección, todo este trabajo que hay detrás de las bibliotecas en cuanto a la preservación de los documentos, de los materiales que ofrecen al público y sabemos que es un trabajo amplio que requiere toda una infraestructura. Nos han platicado también otros maestros que todo este trabajo depende también de ciertos criterios de acuerdo a las características mismas del documento a resguardar. En el caso del trabajo que hace la biblioteca Ernesto de la Torre Villar, ¿cómo es este proceso de encuadernación? Es decir, ¿cómo se toma la decisión de hacer este cambio o esta... eh, no sé cómo llamarlo, restauración? Sí, sí, aquí vuelvo a referir, por tener esta biblioteca mixta, que por un lado conserva una colección antigua y mantener a la vez una colección moderna, nuestros profesionales del taller han sabido aplicar criterios con base en estándares y con las mejores prácticas que se vienen desarrollando en varias instituciones de prestigio. Nosotros desde un inicio, en la parte del fondo antiguo, ha sido muy atinada las intervenciones que se les dan a los volúmenes con la intención de mantener la integridad del ejemplar. En ese sentido, nuestros profesionales, concretamente los que han estado a cargo del taller, son personas egresadas de la Escuela de Conservación y se han estado capacitando constantemente. También parte de su creatividad ha sido lograr
que reflejar en esta intervención la misma integridad del volumen, sin tener que estar aportándole de materiales nuevos que saquen de contexto la obra. Esto se ha dado gracias a que muchas de estas obras o bueno, algunas de estas obras que se han restaurado, pues en su momento la forma de producirlas incluía ciertas hojas de más, llamémosles guardas, venían algunos complementos al volumen, y a la hora de intervenir en estos volúmenes se ha ido rescatando ciertas materiales del ejemplar que nos han permitido posteriormente intervenir algunos otros, y en ese sentido pues se aporta la misma materialidad, se cuida mucho esa parte de la materialidad, y un volumen del 19 puede llegar a traer guardas o injertos o detalles del lomo de un libro que en algún momento también perteneció al 19 o al 18, y en ese sentido la materialidad corresponde a la época. En cuanto a la materialidad de los ejemplares modernos, bueno, ahí sí ya dependerá también el proceso de uso del documento, ¿no? Generalmente hay ciertas premisas que uno en el cual se apoya, refiriéndonos a que, bueno, el material es para uso. Entonces, bueno, en ese sentido, pues el material va a estar sujeto a constante manipulación, más si es un material que aporte directamente a uno de los programas, pues su manipulación va a ser constante, y en ese sentido nuestra área del taller pues recurre a materiales de muy buena calidad para que puedan estar soportando constantemente la manipulación, y nos brinde una vida mucho más larga de la que se pueda estimar. Generalmente la producción de los materiales hoy en día pues resulta de baja calidad. Entendemos que, bueno, son inversiones fuertes para la producción editorial, y en ese sentido de repente suelen ser pues materiales ya no empleados que nos permitan mantener cierta durabilidad en los objetos. Entonces eso hace que a la vuelta de un par de años de repente el material ya esté en muy malas condiciones. Y bueno, nosotros a partir de identificar el uso de esos documentos, bueno, se atiende con las prácticas correspondientes, y de tal forma que nos permitan darle una mayor durabilidad a los objetos. En caso de los antiguos, les decía, bueno, ahí sí ya son intervenciones mucho más cuidadosas, se aplican ciertas políticas, y sobre todo, bueno, las políticas de estos materiales van cambiando constantemente. Entonces, bueno, en sus orígenes a lo mejor ya había intervenciones muy específicas para estos objetos, donde a lo mejor sí se cambió la tapa, se le hicieron algunos injertos, se hizo sustitución o laminados, le llamamos nosotros, de ciertas páginas, para poder incorporar esos faltantes en desgarres o cortes. Y hoy en día esas políticas van cambiando. Si bien es cierto que también se trata de mantener cierta integridad en el objeto, sobre todo para poder ser consultado, también implica pues la intervención mínima, ¿no? Si se hace ahora una limpieza, una desinfección en caso de que llegase a tener alguna contaminación, ya no se hace tanto el cosido que habitualmente se hacía para integrar la obra. Ahora ya se recurre tal vez a hacer alguna especie de caja para poder soportar la obra, y tener el mayor cuidado para su manipulación. Eso también nos ha llevado a generar otros tipos de estrategias para poder seguir manteniendo la consulta de estos objetos sin tener que recurrir a la manipulación constante. Estamos hablando concretamente de la digitalización que se le hace a los fondos antiguos ahora. Claro, y precisamente sobre este tema de la digitalización, que además de
entender como este proceso de resguardo y de las intervenciones que se hacen a los materiales históricos, que son muy importantes para conservar también el material, pero también hay que ir adaptándose, esa es una realidad, ¿no? Adaptarse a las nuevas tecnologías, a las necesidades de los usuarios y en este caso lo hemos vivido en todo este tiempo de pandemia, cómo acercarnos a los materiales si no podemos estar cerca de los lugares donde se resguardan. En este sentido, la digitalización, pues creo que ha cobrado mucha más relevancia, no en tanto en el mismo proceso, sino en que una persona pueda darle esta relevancia de saber que la labor de digitalización en este momento es muy importante. ¿Cómo ha sido para ustedes pasar de conservar los materiales desde ciertas características a llevarlos a las nuevas tecnologías? Sí, curiosamente, en el Mora, por contar con este fondo reservado que hay obras muy bellas en cuanto a ilustraciones, ha sido muy recurrente eh, el rescate de imágenes. Entonces, para ilustrar obra, para ilustrar las mismas asignaturas o los mismos seminarios que se imparten, no se diga en las celebraciones del centenario y bicentenario de las revoluciones e independencia de México, donde en realidad fue una de las, creemos que fue una de las instituciones que más apoyó la publicación con imágenes. En ese sentido, la manipulación de los ejemplares pues llega a sobrepasar lo estimado. Nosotros mismos, en sus inicios de nuestro fondo editorial, que se recurría a estas imágenes y el escaneo lo realizaba otra área distinta a la biblioteca, nos percatamos de manera pronta, afortunadamente, que se estaba haciendo un mal uso de la manipulación de estos objetos. En ese sentido, la biblioteca inmediatamente conversó con las autoridades, rescatamos el proyecto de escaneo y más bien rescatamos la actividad de escaneo y la transformamos en un proyecto de digitalización. Ya un proyecto estructurado, sistemático, con un pleno objetivo de salvaguardar de la manipulación estos objetos. A la vez, se fue ya, se tuvo la visión precisamente a futuro de ir escaneando o digitalizando, no solamente para proveer de imágenes para publicación, sino también para consulta. Eso desde luego nos obligó a ir a ver ejemplos y experiencias en otras instituciones que ya también estaban iniciando digitalizaciones, a generar políticas propias, tratar de adaptar criterios. Sin embargo, pues bueno, uno se da cuenta que conforme van avanzando la tecnología, uno ya no debe de ir generando o creando sus propios criterios, sino ya retomar los que ya instituciones validadas han realizado para que nos dé esta parte de coordinación con esas instituciones. En ese momento estamos hablando de principios de los 90, cuando se empezó a generar ya un programa de digitalización de obra. Lo hicimos en su momento con el equipo al alcance, se solicitaron apoyos tanto institucionales como algunas entidades culturales, se abasteció afortunadamente, se proveó de equipos especializados y el latino fue tal que la institución pues lo adoptó ya como una práctica de la biblioteca común y ha estado apoyado constantemente con recursos humanos, recursos tecnológicos y
La pretensión es digitalizar el total del fondo antiguo para poderlo a disposición del público en general. Actualmente tenemos alrededor de 2.700 piezas ya de ese fondo antiguo y claro, pues se ha ido alimentando también de otros elementos electrónicos o digitales, como podrían ser las tesis, ya libros, bases de datos, todo con el fin último de generar nuevos servicios que atinadamente, como dice bien, con esta pandemia, pues fue un balde, pues más bien de apoyo para nuestras áreas de investigación y docencia que pues con el aislamiento vieron truncado el área de presencial en la institución y nos permitió precisamente seguir manteniendo nuestro apoyo a las necesidades de información, tanto con obras precisamente del fondo antiguo, con bases de datos, libros electrónicos y hoy en día también pues los mismos productos de investigación que se generan en el instituto y en los programas docentes a través del repositorio institucional. Entonces creemos que ha sido muy importante y muy aleccionador esta situación que desagradablemente ha ocurrido en el mundo y que la biblioteca ha tenido que generar pues espacios, recursos y servicios con la imaginación de todos, ¿no? No solamente de los profesionales de la biblioteca, sino a la vez la demanda de los mismos usuarios que nos lleva a ir generando nuevas estrategias. Claro, porque si algo hemos descubierto es que el proceso de conservación y la forma en la que se realiza no es estática, ¿no? Corresponde a un contexto que depende del clima, depende de las transformaciones sociales, económicas, toda una infraestructura. Y en este sentido, ¿cuál es el programa que ustedes ven hacia futuro o a corto o mediano plazo para la conservación? Nos platicaba ahorita un poco sobre la idea de digitalizar todo este fondo, pero qué otros programas o qué otras ideas tienen para llevar este proceso de conservación del acervo documental? Sí, en la parte física, les decía, actualmente la biblioteca o el instituto mantiene un taller de restauración y encuadernación. Eh, Desde luego, para nosotros de repente eh, ha sido un tanto doloroso porque eh, el personal que se mantiene en la institución en general es personal que viene creciendo con la institución. Es personal que no somos de las instituciones que roten mucho a su personal. No hay nuevos constantemente entre nuestros profesionales y eso nos da de alguna manera garantía de que, por un lado, nuestros colaboradores se encariñen con la institución, aprecien más su trabajo y siempre estén dispuestos a generar nuevas ideas de solución. Lamentablemente decía, tiene poco que nuestra restauradora pues llegó a su edad de jubilación, optó por ella y pues en algún momento nosotros nos sentíamos desamparados porque con ese conocimiento que ella cultivó durante más de 35 años, pues pocas veces o pocos momentos fue logrado transmitir el personal que se mantiene en el taller. Efectivamente viene con nosotros trabajando ya hace mucho tiempo, sin embargo, bueno, hay actividades que uno con sus capacidades de repente puede dar mejores soluciones, su formación, su criterio. Entonces
Entonces, bueno, nosotros se nos hacía desalentador esta parte de que, bueno, se nos están yendo nuestros colaboradores que más conocen nuestro acervo, nuestras funciones, nuestras actividades, y nos está dando poco tiempo de ir preparando gente nueva. Sin embargo, los que se han incorporado recientemente, y eso estamos diciendo hace 8 o 10 años, por decir recientemente, han estado también muy inquietos por conocer bien las entrañas de nuestra biblioteca. Entonces, bueno, eso nos empieza a dar un aliciente de que el personal que está llegando o que está retomando las actividades de nuestros bibliotecarios y restauradores proces, pues bueno, están haciendo bien las cosas. En ese sentido, las personas también voltean a ver cada vez más a las prácticas que se ejecutan en otros espacios. Estamos en un mundo globalizado y en ese sentido, pues las prácticas mejores las hemos estado adoptando con el fin último de preservar el material. Nuestro plan actual, pues es precisamente una revisión continua al menos del fondo antiguo, identificar aquellos casos que deben ser intervenidos con la mira última de tenerlos en muy buenas condiciones para consulta física. Eso va complementado con la digitalización y que en su momento, si un usuario se preocupa por el contenido, bueno, el contenido va a estar resguardado en una versión digital. Si el usuario desea estudiar materialidad del objeto, puede contar con la garantía de que ese material va a poder ser consultado físicamente porque está bien conservado, bien resguardado, y va a poder hacer uso, manipular el objeto. Nos preocupa mucho la parte de las identificaciones de los objetos, porque nosotros decimos, para que sepas, para qué mejor forma de proteger tus objetos si los das a conocer, si sabes que existe en ese lugar. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros constantemente estamos revisando los estándares de descripción, nuestras normas de catalogación, para ver qué nuevos cambios vienen en estas estándares para poderlos incorporar en nuestros registros de descripción y en ese sentido tener un mayor detalle de los objetos. Claro, son trabajos titánicos porque no solamente damos atención a ese fondo reservado, sino también tenemos que atender un fondo moderno, el cual pues tiene un crecimiento mucho mayor que el fondo antiguo. Entonces, bueno, nuestro personal también está consciente de eso y se parte hasta en tres de repente para poder atender por un lado el fondo moderno, atender el fondo antiguo y a su vez poder generar nuevas estrategias o nuevos servicios que por los momentos son demandados. Entonces, bueno, somos una plantilla regular, pequeña para el trabajo titánico que pretendemos. Somos alrededor de 24 personas distribuidas en varias actividades y el área de descripción o catalogación es una de las áreas que creemos debe ser mucho más constante su preparación y su renovación. Claro, las generaciones que recién egresan de estas carreras, pues también traen sus inquietudes, sus aportes, y en ese sentido, bueno, la institución, si bien es cierto que no nos puede dar cabida con plazas nuevas, sí nos permite hacernos de colaboradores a través de servicios sociales, prácticas profesionales, y eso desde alguna manera enriquece a nuestros colaboradores que ya vienen trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo y traen ideas nuevas que apoyan e implementan de manera adecuada a nuestros objetos. Entrar a una biblioteca y aún a la distancia explorar lo que tienen las bibliotecas digitales es toda una experiencia que va mucho más allá de conocer los documentos.
va sobre conocer en qué momento fueron creados, el contexto en el que fueron creados, y también nos permite hacer conciencia como público, como usuario, hacer conciencia de todo el trabajo que hay detrás de poder nosotros disfrutar de un libro, pero como bien lo comenta maestro, no todos estamos cercanos a, a esta información, pero también no todos podemos ser contagiados por esta emoción y por esta actitud consciente y analítica para nosotros mismos resguardar los libros y tal vez interesarnos por el mismo trabajo, ¿no? Estas generaciones de egresados que, que pueden o no interesarse por el trabajo y seguir el trabajo que han hecho otras generaciones. ¿Cómo, ¿Cómo contribuye la biblioteca a formar estas nuevas generaciones mucho más conscientes, más analíticas y también llenas de esta emoción por mantener a resguardo el patrimonio cultural del país? Sí, aquí pues importan mucho las alianzas, el querer mostrar un poco del trabajo que se hace o el mucho trabajo que se hace, el deseo de contagio exactamente a otras generaciones. Y para ello, pues bueno, las bibliotecas se idean eh, algunas estrategias. Caso concreto nuestro, eh, nosotros periódicamente generamos un ciclo de conferencias. Estamos ávidos y vemos cualquier oportunidad y sacamos pequeñas muestras bibliográficas en nuestro sitio, precisamente en nuestra área física de la institución. Mantenemos algunas vitrinas donde hacemos constantemente pequeñas exposiciones bibliográficas de obras específicamente del Fondo Antiguo, con la intención de que el público que nos visita, nuestros alumnos, los pueda atrapar una mirada a esos objetos. Me refería yo hace un momento que la institución tiene un programa de licenciatura en historia. Es un programa característico que lejos de competir con las otras licenciaturas de otras instituciones que imparten historia, este tiene una visión más de gestión cultural. Y en ese sentido nos interesa a nosotros mucho que nuestros alumnos de esa licenciatura se acerquen al quehacer de la biblioteca. Eh, los invitamos constantemente a que revisen por curiosidad simplemente el Fondo Antiguo. Eh, Se han contagiado de repente por ciertas ilustraciones que dan como resultado de repente temas de investigación. Entonces, bueno, estos ciclos de conferencias que generalmente año con año impartimos en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México y alianza con otras instituciones, pues son esos espacios que nos permiten ir contagiando por el amor a estos objetos. Asimismo, el tener un objeto digital a la muestra de más público, pues también crea ahí la sensación de interés por conocer un poco más, ya no solamente la ilustración que me atrajo para poder ilustrar mi trabajo, sino que, bueno, ¿y por qué está esa ilustración en ese objeto? Entonces, es una forma también de crearles curiosidad. Hace poco, bueno, ya desde hace 7 años, 5 años más o menos, estamos colaborando con algunas instituciones que pretenden, más bien que digitalizan y muestran ciertos temas al público interesado.
Estoy hablando concretamente de una biblioteca sobre biodiversidad, Heritage Biology Library, una iniciativa de una universidad de Estados Unidos, en el cual nos invitó a participar porque identificó algunos ejemplares de biología y de ciencias naturales en nuestro fondo reservado. Nosotros nos dedicamos a la historia, a las sociales, sí sociales, pero tenemos curiosidades como esas. Entonces, bueno, hicimos un rescate de ciertas obras que a ellos les interesaba mantener y contribuimos con su digitalización de las obras completas. Entonces, bueno, están ahí en un sitio electrónico y no son pocas las veces que a través de ese sitio se han acercado públicos a decir que es que me interesa la obra que vi en el Twitter de la página de DHL. Entonces, bueno, cuando se dan cuenta de que somos una institución de historia y de ciencias sociales, se preguntan, ¿y por qué ustedes tienen ese libro de fauna? ¿Por qué ustedes tienen ese libro de anatomía? ¿Por qué tienen este libro de meteorología? Bueno, pues porque tenemos y resguardamos un fondo antiguo que en sus orígenes pretendía ser una biblioteca de conocimiento multidisciplinario, específicamente en México y sus regiones, Estados Unidos, América Latina. Entonces, bueno, ese atino de esta persona en reunir estas obras que por ahí que se tienen, pues de repente sí sorprende a muchos y los hace venir a la institución, y cuando se dan cuenta que aparte de esa obra se tienen otras y ya de manera digital, pues dicen, bueno, es una maravilla porque ya no tengo que desplazarme a esa ciudad o a ese lugar de la ciudad donde ahí me queda 2, 3 horas de camino. Entonces, bueno, se ven interesados en la parte del programa de digitalización, nos permite también ampliar nuestros públicos y cuando uno se entera de que la forma de haber llegado a ese volumen o a ese objeto, a la biblioteca misma, fue a través de un Twitter que por ahí salió en el cual se mostraba una imagen de nuestra biblioteca, pues ese es satisfactorio. Nosotros también generamos, estamos a punto de impartir un curso de encuadernación y restauración. Va a ser destinado primero para colegas bibliotecarios, personas que estén a cargo de fondos precisamente reservados, pero también queremos ampliarlo a nuestra licenciatura y a otros públicos interesados. Hace poquito se impartió un pequeño curso piloto, por decirlo de alguna manera, en cuanto a catalogación y registro de procedencia de obra, que en colaboración con la UNAM hemos estado preocupados precisamente en acercar a otros públicos o aquellos interesados en este tipo de objetos antiguos, en el caso concreto de libros, las mejores prácticas para poder tener y conocer, a la vez manipular estos objetos. Entonces, bueno, poco a poco nos hemos ido abriendo brecha. Decían, no es un trabajo solos, tiene que ser trabajos compartidos con otras instituciones, y en eso creo que ha sido un buen atino hacer alianzas. A lo largo de estos minutos hemos hablado de fondos, de colecciones, pero no nos hemos adentrado a las joyas de colección que tiene la biblioteca. ¿Puede contarnos qué podemos encontrar en la biblioteca? ¿Cuáles colecciones destacaría por su valor histórico, científico, en esto que ya nos comentó todo este, eh, pues, todos estos libros y materiales que se han ido resguardando con el paso del tiempo? Sí, pues más que obras específicas, yo creo que podríamos destacar pequeños conjuntos documentales que por su momento histórico, por su producción material
por su contenido específico, hacen relevante estos conjuntos documentales. Yo me refería en un principio que esta biblioteca que reunió bibliófilo destacado, personaje, José Ignacio Conde, la biblioteca tiene un o tenía un claro sesgo un claro sesgo por sus particularidades del señor, digamos. Su afición por la historia de México, por los procesos sociales, fue reuniendo este tipo de bibliotecas que se encontraban dispersas también a base de compra, de visita a anticuarios, a libreros, no solamente nacionales, sino también extranjeros. Fue reuniendo pequeñas colecciones que a la larga pues se ven su riqueza. Podemos hablar y destacar este pequeño fondo sobre legislación, sobre constituciones de México y de otros lugares. Destaca entre ellas la Constitución de Cádiz de 1812. Son primeras ediciones, ejemplo, la Constitución, las Constituciones de México, la de 47, la de 17, el Acta de Independencia. Son conjuntos documentales que creemos que como piezas agrupadas dan cierta relevancia a ciertos tópicos. También, por otro lado, tenemos una pequeña colección en facsímiles, claro, de códices, también, que también hacen un detalle a esta biblioteca. Tenemos obras como aquellas que nos dan una mirada a la producción editorial de la Puebla colonial, ¿no? Tenemos justamente una pequeña colección de los primeros impresos poblanos, le llamamos nosotros, que nos dan precisamente esa historia, ese recuento de cómo se vivió el establecimiento de una imprenta en esa región y las muestras bibliográficas que en ese momento imperaban. Entonces, bueno, para la celebración del 10º aniversario, el Instituto generó una especie de catálogo índice con estos poblanos, le llamamos, una muestra significativa de su momento. En realidad son pequeños conjuntos documentales que creemos que le dan valía a nuestro fondo y por algunas iniciativas tanto de directores anteriores en el instituto, de investigadores, también ha generado algunos núcleos bibliográficos, como podría ser el Archivo de la Palabra. Este es un proyecto que nace en el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y toma tal relevancia en el instituto que se comparte con el MORA. Entonces, bueno, tenemos nosotros un archivo, le llamamos Archivo de la Palabra, que si bien es cierto que se origina en el INA, estos estudios, esta metodología de investigación es muy bien adoptada aquí en el instituto y empieza a generar sus propias series. El INA y el MORA comparten alrededor de 9 series de distintos temas: revolución, cine, migración, y a partir de la serie 11 son proyectos que se han generado en el instituto. Están entrevistas con arquitectos, entrevistas con la misma zona de Mixcoac, el antiguo Mixcoac, donde estaba todavía la estación de trenes, de tranvías, nuevos proyectos de migración, de desplazados. Entonces, bueno, son
pequeños conjuntos documentales que representan una mirada histórica en sí, tanto en producción de estos materiales como procesos históricos. Recientemente, uno de los objetos impresos más antiguos que tenemos está fechado en nuestro registro como en 1503. Sin embargo, yo haciendo una revisión con otras instituciones, localicé una edición de ese título que está en latín, es el Vita Christi, es sobre la vida de Cristo. Encontré un ejemplar en otra institución que ellos lo tienen trabajado como una obra anterior a 1500. En ese sentido estamos hablando que puede ser catalogado como un incunable. Nuestro ejemplar está fechado en 1503, pero tiene aquí el detalle de que la portada no está entera. Entonces ya nos creó la duda de que si es el ejemplar que tenemos posterior a 1500 o anterior a 1500. Entonces, bueno, en este momento estamos haciendo lo necesario para poder pedir a la otra institución que nos permita hacer un análisis comparativo de estas obras, y si fuese el caso que coincidiera y que nuestro ejemplar efectivamente fuese corregido en su fecha, podríamos estar hablando de que pues ya tenemos un incunable entre nuestra colección. Les decía, son objetos que de repente uno se presenta al acervo. Creo que le pasa a muchos investigadores, están buscando un título, de repente llegan a la charola donde se encuentra el material y nos percatamos que o se nos hace más interesante el que está contiguo al que íbamos, ¿no? Entonces de repente nosotros llegamos a buscar algún objeto o a revisar constantemente el fondo antiguo, y ya extrajimos el que está contiguo y nos percatamos de que tiene ilustraciones maravillosas que pueden ser propicias o utilizadas en algún objeto que se está en este momento por publicar o por presentar. Entonces, es como hemos ido generando estas novedades para las exposiciones, y desde luego pues con la intención de querer contagiar a nuevos públicos, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que en general, lejos de ser todo un acervo de conjunto, pues son pequeños conjuntos documentales que representan en su momento gran valía para los estudios. Nos comentaba, maestro, esta importancia de vincularse y de trabajar en conjunto con otras instituciones. En el caso de la biblioteca Ernesto de la Torre Villar, se ha acercado a diferentes convenios de intercambio de información con otras redes u otras asociaciones. Una de ellas es el Cotendoc. ¿Cómo ha sido la participación de la biblioteca con el Cotendoc y qué beneficios le han tenido a partir de esta vinculación? Claro, pues nuestro acercamiento al Cotendoc se dio, si no mal recuerdo, a partir del 2003. Nos invitaron para contribuir con nuestra mirada a la generación de normas de catalogación. Desde luego nosotros pues siempre estamos, decía, ávidos y dispuestos a colaborar con quien nos invite. Entonces, bueno, en ese sentido para nosotros representa mucho la importancia de mantener estos vínculos, sobre todo para generar productos que puedan ser utilizados por la comunidad, en ese caso la comunidad de bibliotecarios. Es importante mantener lenguajes comunes, normatividades comunes, más hoy en día que eso permite
la interacción entre los servicios, entre nuestros sistemas, entre nuestros propios colaboradores que mantienen ya en ese sentido un lenguaje común. Pues bueno, ha sido muy enriquecedor el colaborar con el Cotendoc. Nosotros venimos participando a partir de que se generaron subcomités. Nosotros estamos participando en el subcomité de conservación y en su momento participamos en el subcomité también de catalogación de soportes sonoros, si no me recuerdo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues hemos tenido también la fortuna de contribuir con nuestras experiencias, y eso reditúa en estas normas que nos empiezan a ser comunes a otras instituciones. Desde luego hay elementos que de repente pues uno tiene que ponderar y evaluar si se adopta cierta norma o se opta por alguna otra, siempre con el fin último de adoptar estos lenguajes comunes y generales para el bien de la institución, de nuestros colaboradores y sobre todo de lo que resguardamos, que en este sentido son los acervos. Creo que el poder contar a nivel nacional con una entidad que empiece a generar este tipo de productos, pues va a ser benéfico para que en un momento dado pues todas las instituciones mexicanas podamos hablar el mismo idioma, podamos contribuir con los mismos soluciones a los casos de descripción, y en ese sentido pues puedan ser ahora sí, como sería el sueño de muchas instituciones, interoperables le llaman ahora, ¿no? Que en algún momento tu sistema responda y reconozca el sistema del otro, ¿no? Entonces eso sería una riqueza tal para nuestras instituciones, y qué afortunados que el Cotendoc esté liderando estas alternativas, estas propuestas. Y si las instituciones se benefician, se beneficia mucho más quien está cerca de ese material y quien puede gozar del patrimonio documental fortalecido a partir de todo este trabajo que se hace en las reuniones que tiene el Cotendoc y todas estas aportaciones de conocimiento que las instituciones pueden compartirse. Sabemos que en este contexto de pandemia, la cercanía con las bibliotecas está limitada, pero ¿cómo podemos acercarnos y disfrutar del material que tiene la biblioteca del Instituto Mora para no perder todo este material que ustedes bien resguardan y tienen para ofrecernos? La biblioteca tiene un sitio a través de la página principal del instituto, eh, dentro de la sección de hecho en el primer cintillo se puede ver que hay el vínculo directo a biblioteca, y dentro de la biblioteca hay varias herramientas. Una de ellas es un integrador de búsqueda, lo reconocemos así, y el cual permite que en una simple cajita de búsqueda uno teclee algún tema, y inmediatamente el sistema va a arrojarle las posibles respuestas, y entre esas posibles respuestas uno puede encontrar estos poco más de 2,700 objetos a texto completo ya disponibles en la red, que uno puede descargar sin ningún problema. Basta nada más, ahora sí, con el clic de un dedo puede uno hacerse de este material, y desde luego queda abierta la invitación para que en su momento, de las condiciones, uno pueda venir directamente a consultar esas mismas obras en su aspecto físico. Somos de las pocas instituciones que
que no ponemos tantas restricciones para poder consultar el fondo antiguo. En otras instituciones hay más restricciones. Aquí no, aquí basta con que uno venga con los datos o haga la búsqueda desde nuestros catálogos en línea del objeto que desea, llenar una simple papeleta, mostrar una identificación y con eso basta para que nosotros le proporcionemos la obra para consulta en sala, eso sí. Claro, hay cierta política, ¿no? No se permite fotocopias, no se permiten fotografías, no se permite. Hay ciertas limitaciones, pero uno puede consultar la obra en físico, esa y la que desee, sin mayores restricciones que su papeleta y su identificación. Estamos trabajando precisamente también ahora en un repositorio institucional en el cual, aparte de tener nuestra producción, nuestro fondo editorial del Mora, también se tienen las tesis de productos de los programas docentes. Se tienen artículos de las revistas, capítulos de libros, y todo está disponible a través de este sitio de biblioteca. Basta con navegar en la red, ubicar la página de la biblioteca y dirigirse a ella y poder disponer de esos objetos a texto completo. Actualmente nosotros nos consideramos como una biblioteca, sin embargo, entre nuestro acervo también contamos con algunos documentos de archivo, documento histórico. Ahora ya hemos empezado a generar también servicios para ese tipo de soporte, ese tipo de documentos, y en breve contaremos con un sitio digital en donde el usuario pueda ver el objeto escaneado, el archivo, la carta, si es de su interés, y pretendemos tener una transcripción de ese objeto. Hay materiales manuscritos, destacan algunas obras manuscritas que de repente nuestros profesionales tienen que hacer labor de paleografía para poder llevar a la transliteración esos objetos, tener la parte ahí en texto que no se les dificulte a ciertos públicos la lectura, y este sitio que pretendemos, bueno, tendrá también alojado ahí una sección para colaborar, ¿no? Si uno quiere aportar información o algún contexto de esa referencia, pues lo podrá hacer. Pues bueno, los medios digitales son una herramienta que debemos de aprovechar, sobre todo en estos momentos de situación como la que vive el mundo en general, y pues seguir generando alternativas, generando herramientas que haga llevar el conocimiento a otros públicos y que facilite. Nos preocupamos mucho por nuestra comunidad, ¿no? Que nos facilite a nuestros investigadores, que facilite a nuestros alumnos la cercanía con estos documentos, pero a la vez también estamos facilitando a otros públicos que se interesen por nuestras colecciones y por los documentos que mantenemos. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero me gustaría darle una vez más la palabra, maestro, para que nos comparta algo más que desea agregar o invitar al público a que se acerque a la biblioteca. No, pues nada más simplemente a nombre del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, a nombre de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, agradecer la consideración por esta invitación y desde luego invitar a ustedes y a todo el público a que se acerquen a nuestra institución cuando esté, ya sea de manera virtual o de manera presencial, ahora que el tiempo lo permita, y pues que se mantengan de alguna manera atentos a los nuevos productos o nuevos servicios que también
tanto la institución como la biblioteca están generando. Este año celebramos nuestro 40 aniversario y tenemos pues preparadas algunas sorpresas para los públicos en general y para nuestras comunidades. Entonces, bueno, pues sería maravilloso que también ustedes se mantuviesen ahí atentos, y desde luego queda abierta la posibilidad de que en cualquier otro momento pues podamos mantener otra charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más al maestro Germán Eloy Mejía Estrada, subdirector de la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Le agradecemos por haber aceptado esta entrevista y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, porque su opinión es muy importante para nosotros. En Facebook nos encuentran como @ilseoficial y en Twitter @ilseedu. Yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.